Cuéntanos, hemos vivido mucha incertidumbre Por enésima vez, bienvenidos todos. a la incertidumbre. Sí, muchísimas gracias por la paciencia, muchísimas gracias por la espera. No se preocupen que vamos a grabar, tanto David como yo vamos a grabar el live para poder también subirlo a nuestros canales de YouTube. Bueno, esta es una muestra de cómo la incertidumbre y la adversidad se puede colar en el camino cuando todo parece color de rosa y cuando todos tenemos buena intención. Y parte de la enseñanza creo que es que el entorno o lo que pase fuera de nosotros no tiene por qué detenernos en lo que realmente tenemos nosotros como propósito. Y el propósito, tanto de David como el mío, es el comunicar. Yo creo que en eso vas a estar de acuerdo conmigo, David. Sí, así es. Sí, bueno, tuvimos un inicio un poquito dificultoso. Bueno, nos tomó, y bueno, precisamente hablando de la incertidumbre y cómo nosotros debemos de manejarnos en esta situación y sobre todo qué nos quiere decir la incertidumbre. Desde lo que ha aprendido de la vida, Maritza, ¿qué nos puedes comentar de la incertidumbre? Bueno, en realidad para mí la incertidumbre siempre ha sido un umbral maravilloso de cambio, ¿no? Un umbral para que yo pueda conectarme con todas esas limitantes y pueda volverme creativa en esos espacios de incertidumbre. Pueda ver la manera de, de buscar otro camino, ¿no? Porque si se te cierra el camino A, pues tienes el B, el C, el D, el F, no sé. Maneras de buscar nuevas formas de hacer lo que querías hacer y no darte por vencido sobre todo. Yo creo que una de las grandes lecciones es el no darte por vencido, ¿no? Yo creo que eso es para mí una de siempre tener tu meta y tu propósito enfrente tuyo y no desfallecer. Para mí ese ha sido el camino de la incertidumbre y siempre ha sido el camino que más regalos me ha traído, que más recompensa, más retorno, más satisfacción me ha traído. ¿Y ha sido fácil, Maritza? Algunas veces sí, algunas veces no. No. Normalmente, Pero es que no se trata que sea fácil o no sea fácil, se trata de cuánta pasión le pones y cuántas ganas tienes. En realidad siempre se trata de uno. sí. Uno co-crea su Y, mundo, uno co-crea su realidad. sí. Sí, y en eso tienes mucha razón. Normalmente la incertidumbre, claro, la actitud con la que tenemos es muy importante, pero de que es un camino fácil no necesariamente lo vemos en ese momento, ¿no? Mm. Aunque después, cuando miramos al pasado, vemos de que valió la pena y que se aprendió, pero no siempre en el momento, a veces tenemos esa actitud, ¿no? Yo recuerdo muchos años atrás, ¿no? No tenía esta predisposición que hoy en día tengo, ¿no? Entonces eso hacía que también ese caminar, o sea, y si bien es cierto que todo era dificultoso, penoso, también la actitud con la que iba también hacía que fuera un poco más complejo, ¿no? Ya cuando comencé propiamente mi proceso de mi crecimiento personal, de aceptar las emociones, de conocer la importancia de la mente y los pensamientos, el diálogo interno, como que ya comencé un proceso como que más consciente y más maduro, ¿no? Pero siempre la incertidumbre, los retos en la vida siempre van a ser algo bastante impactantes para el ser humano. Y normalmente nosotros no queremos vivir las cosas difíciles de la vida, ¿no? Es, en una parte también la tenemos, ¿no? Pero lo cierto es que por un lado son necesarios y por otro lado son inevitables, ¿no? Es algo que no podemos evitar en la vida, ¿no? Entonces, eh,
este proceso es algo que vamos ahora a resumirlo, ¿no? Ahora que estemos de, de aprendizaje y vamos a darles básicamente nuestro aprendizaje y también lo que hemos aprendido en todo este proceso. ¿Ok? Claro. Entonces, eh, Hay este live me hace acordar mucho cuando trabajaba en Radio Latina. ya, Justamente íbamos a entrevistar al doctor Mario Martínez sobre el tema de navegando en la adversidad, ¿no? Era así, transitando la adversidad. ya, Y el día que íbamos a hacer la entrevista, había habido una tormenta, un huracán, un tornado que había pasado por la zona donde él vivía y además se había caído el internet. ya. Y él estaba en Estados Unidos y nosotros estábamos en la radio. Y había sido toda una promoción y la gente estaba esperando, ¿no? Y igual, o sea, 10 minutos antes de comenzar la entrevista, pues no, ni siquiera había comunicación telefónica. Estábamos así, ¡ah! Pero seguimos intentando y encontramos la manera. O sea, y la manera fue muy graciosa porque yo lo llamé por mi celular y teníamos el celular pegado al micro. Y así Ya. hablamos con él en la entrevista. O sea, tuvimos que hacer eso. Entonces, no nos dejamos vencer y encontramos la manera de que igual se diera la entrevista de una u otra forma, ¿no? Y yo creo que de eso se trata, de no perder el entusiasmo, la fe, la constancia, la ilusión, eh, La la actitud ante lo actitud, que estás ¿no? viviendo. Exactamente, exactamente. Y quizás también es una manera de que nosotros nos podamos preguntar qué tan alto o qué tan bajo es el umbral de incertidumbre que puedes manejar, ¿no? Porque cada uno tiene un umbral diferente. Cada persona tiene un umbral diferente para enfrentar la incertidumbre, ¿no? Y es importante también preguntarnos qué oportunidades de aprendizaje tenemos mientras que transitamos la incertidumbre. Porque obviamente el transitar la incertidumbre va a ser como un viaje de descubrimiento. Va a ser un viaje donde tú vas a poder aprender mucho de ti mismo y de tu entorno. Y una de las cosas que para mí me parecen súper básicas es que para que tú puedas transitar la incertidumbre, lo primero que tienes que hacer es aceptar lo que es. Aceptación de lo que es. O sea, esto es lo que hay. Lo que quiera, lo que desea, lo que quisiera, eso no, no. Te centras en lo que hay. ¿Y qué puedes hacer con eso? ¿Cómo transformar eso que ya es? ¿No? O sea, al menos en mi experiencia, ese ha sido el mejor camino. El mejor camino. O sea, esto es lo que hay. Ok, ¿qué hago con esto? Toda dificultad es una oportunidad también, Marisa. ¿Cómo lo has vivido tú eso, ese aspecto? Sí, pues suena horrible, ¿ya? Pero suena horrible decir eso, pero sí. Justamente lo que conversábamos antes de iniciar el live, ¿no? O sea, normalmente nosotros tenemos el cerebro como una herramienta que es como un procesador que soluciona problemas, ¿no? Entonces, generalmente no nos acordamos o no le prestamos atención a las cosas ya resueltas, porque ya están resueltas, entonces no hay nada pendiente que resolver. Y siempre nos enfocamos en lo que está pendiente de, que normalmente son lo que nosotros llamamos problemas, dificultades, tropiezos, como le querramos llamar. Entonces ahí es donde el cerebro, digamos, enfoca toda su atención. Entonces, y un montón de gente dice, no, pero ¿por qué eres negativo? Que siempre te estás enfocando en lo malo. No, es simplemente la función del cerebro, lo que está haciendo es enfocarse en lo que no está resuelto.
¿ok? Entonces, tú te enfocas en lo que no está resuelto, pero ese no está resuelto hace que un montón de habilidades y de aptitudes tuyas se empiecen a como a desarrollar ante eso no resuelto, porque el cerebro lo que quiere es resolver ese problema, a como dé lugar, porque lo tiene como pendiente. Entonces, hace que tú desarrolles o saques el potencial que tienes para resolver ese tema. Una vez que lo resuelvo, lo pone en la cajita de check, ya está, ya no me preocupo. Siguiente problema para resolver. Entonces, es por eso que probablemente muchos de nosotros decimos, sí, pues que todo el tiempo me estoy enfocando en lo malo, todo el tiempo me estoy enfocando en lo que no tengo, porque para el cerebro son tareas pendientes que resolver. Entonces, esas tareas pendientes que resolver lo que hacen es sacar tus habilidades, tus talentos, tus aptitudes, ¿no? Esa... Llevan al límite, te sacan, precisamente te llevan al límite y en ese límite hace que tú des lo que antes no estabas dispuesto a dar también, ¿no? O Claro, porque hacer. si estás cómodo, no te mueves. Claro. No, o sea, en realidad la zona de confort viene a ser como la zona cómoda, pero es la zona donde hay cero crecimiento. Sí, Cero totalmente. crecimiento. Y es por eso que cuando hay estas dificultades como ahora, por ejemplo, ¿no? Es lo que, imagínate, en algún momento en el pasado habíamos planeado hacer, por ejemplo, este tipo de reuniones. Mm, Entonces son las circunstancias que precisamente que ahora estamos teniendo, dice, ¿qué más hago? ¿Qué puedo hacer? claro. Y entonces saca esto. Y hoy en día estamos precisamente aprovechando esta herramienta ya para difundir. ¿Cuántas personas tenemos en la sala? Ahorita hay 29. Ya, imagínate. Generalmente cuando se hacen charlas no llegan ni 15. ¿Sí o no? Claro, claro. 15, 20, así arañando. Ah, que el tráfico, que el horario, que no sé qué. Claro, y ahora hay otras personas que no están ingresando porque no están identificadas, entonces Claro, porque eh, puede ser el amiguito hacker, ¿no? puede ser nuestro Entonces, amigo hacker, ¿no? Pero precisamente esto también ya hace que para la próxima tomemos otras medidas también, un plan de contingencia, claro, ¿no? entonces, ¿qué cosa te hace esta situación? Te hace aprender. Claro. Te hace aprender a ver, de repente a bucear un poquito más en la herramienta del Zoom para que no te hackeen, ¿no? Ya. Otras precauciones, ya mandar otro tipo de, ¿no? Otra dificultad, ¿no? Que abre otra oportunidad también, ¿no? De ser más Exacto, cuidadosos y todo eso, ¿no? claro. Entonces, detrás de toda dificultad hay una oportunidad también, ¿no? Y Ahora, además que eso también te hace mirar con curiosidad lo que ha pasado, ¿no? claro, Porque, porque entonces yo de Zoom recién estoy conociendo, David tiene más experiencia, 2 es semanas más. más experiencia. Entonces, te abre un camino de curiosidad, ¿no? Que también eso es interesante ante la incertidumbre, o sea, no mirar con miedo, sino mirar con curiosidad. A ver, es como si tú, imagínate, vivieras en una casa donde tú, dentro de tu casa tienes todo, ¿no? Dentro de tu condominio, vamos a poner tu condominio, tienes todo, tienes tu bodeguita, tienes tu casa, tienes tu gimnasio, todo. Entonces, imagínate que un día te quedaste sin electricidad y de repente, pues, no sé, sin agua y tienes que ir a buscar agua más allá. Pero tú no has salido nunca del condominio, es un poco como abrir la puerta del condominio a ver qué hay acá, ¿no? O sea, miras a la izquierda, a la derecha, sacas tu naricita para agüitar un poquito qué hay fuera de esa zona de confort que tenías. ¿Qué Ujú, pasa si saliendo ves un manantial al frente? ujú, Claro, porque tienes que pasar la carretera. Ay, la zona de pánico. Ay, me va a chancar la carretera y si me matan y si me atropellan. Pero cuando una vez que ya la pasas y la cruzas, llegas al manantial y tienes tu agua pura. ujú, Y encontraste una oportunidad. ujú, Encontraste un agua saludable para ti, que no la tenías cuando estabas encerrado en ese condominio donde supuestamente tenías todo el confort del planeta. ujú. Entonces, eso es. Mira con Claro, curiosidad qué más hay más allá de la zona de confort en la que hemos estado viviendo. claro. Ahora, en esto que estábamos haciendo nosotros también, ya en sesiones anteriores nos enfocamos como que en Lima, ¿no? Y ahora como que ya esto se está expandiendo a otras ciudades, incluso otros países también.
¿no? Y otras personas de otros lugares tienen esa oportunidad también de alguna manera de escuchar nuestra visión, nuestra propuesta que tenemos, ¿no? Producto de lo Claro, que también hemos ido aprendiendo, ¿no? claro. ¿Cuál es la Sí, sí. diferencia entre meta y propósito, Marisa? Bueno, a ver, la meta es como que uno se ponga un objetivo para uno, como Ujú. para mí, como Para mí. para, claro, o sea, voy a estudiar, voy a graduarme, voy a, qué sé yo, a comprarme un coche, voy a fundar una empresa. Es como algo más dirigido hacia el bienestar de uno mismo. Ujú. Metas nos ponemos todos los días. Claro. Hasta levantarte temprano es una meta, Ujú. ¿no? Comer menos es otra meta. El propósito viene a ser algo como mucho más grande, es algo como que abarca un bien común. O sea, cómo yo con esta meta puedo aportar para que esta meta haga de mi entorno algo mejor. Claro, ¿Cómo puedo impacte a más aportar? personas, impacte a más personas, al mundo, y de Claro, alguna manera lo que hacemos, ¿no? El trabajo que cada uno hace sería un propósito si lo hace con pasión y impacta vidas. claro. Haga lo que haga, ¿no? Entonces, si una persona no está disfrutando lo que está haciendo, obviamente no está conectado con ese propósito también. Su única meta de repente es conseguir dinero, ¿no? Eh, pero no tiene esa intención de impactar el mundo. O sea, y esto todas las profesiones, los oficios tienen esta función, ¿no? De hecho, cuando alguien lo hace con pasión, lo hace con esa entrega, es como que más bonito. Hasta las personas Mm. notan esa pasión con lo que hace a las personas, ¿no? Sí, Y claro, porque impactas porque un montón de gente, es como el comercial ese, el shampoo, yo quiero usar el shampoo que ella usa, ¿no? O sea, te ven a ti entusiasmado, apasionado con lo que estás haciendo, se dan cuenta que lo que estás haciendo no solamente te da un beneficio propio, sino que además impactas otras personas, impactas vidas, impactas conciencias y las personas dicen, oye, yo quisiera sentirme así como se siente él o así como se siente ella. Entonces te vuelves un inspirador, ¿no? Para otras personas, inspiras vidas, para que esa persona también se conecte con su propósito y con su pasión. Y es como un efecto multiplicador, como un dominó, ¿no? Empujas la fichita y comienzas a contagiar a otros. una persona que no disfruta lo que hace, ¿estará en su meta o en su propósito? A veces ni siquiera en su meta. A veces ni siquiera tienen metas esas personas. Están como zombies, como robotitos, haciendo lo que les dicen que tienen que hacer. Y Ujú, muchas veces están viviendo sueños ajenos. ujú. Y eso es muy triste. Claro, lo único es tener un trabajo, un horario de trabajo, buscar seguridad, entre paréntesis, ¿no? Seguridad, ¿no? Algo de donde te puedas sostener, pero no está entregado a lo que hace. En cambio, el propósito no, amas lo que haces, ¿no? Sí, Y claro. cuando amas lo que haces, ¿no? Lo que haces finalmente te llega a amar y entonces el éxito también es inevitable y eso se puede conseguir en el propósito. Y aparte que, mira, hay una cosa que es bien, bien loca porque a mí o sea, yo lo he vivido, que es un poco como cuando sueltas la necesidad de hacer las cosas por dinero, a Ujú, pesar de que lo necesitas. O sea, claro. o sea, no es que nosotros seamos Ujú, millonarios y que no tengamos necesidades, no, las tenemos igual que todos. La única diferencia es dónde pones tú tu foco de atención. Entonces, si yo pongo mi foco de atención en generar el dinero por el dinero, en realidad estoy empezando a poner mi foco de atención desde un concepto de escasez. El dinero es escaso, por lo tanto me tengo que esforzar para ganarlo. Entonces, desde ya
lo que yo estoy creando es más escasez, porque con nosotros con el pensamiento también co-creamos nuestra realidad. Nuestro pensamiento y la emoción co-crean la realidad. Entonces, si yo me enfoco en que tengo que hacer sesiones porque necesito generar dinero, la palabra necesito es clave porque viene de un concepto de escasez y además de un concepto de miedo, de no tener, entonces voy a generar más de lo mismo. En cambio, Más, que más. cuando te pones, o sea, mi mamá, por ejemplo, cuando yo hice mi cambio de vida, mi mamá era muy graciosa porque quería pues que yo sea la administradora exitosa que había sido, bla, 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 la que ganaba un montón de dinero, el buen puesto, todo. Y cuando me paso a dictar mis clases de yoga, mi mamá no lo podía comprender, cómo había yo dejado todo ese mundo corporativo por un mat de yoga y ponerme al hombro y meterme una combi para irme a dictar mis clases, o sea, no lo entendía. Y yo me iba feliz. Y un día me acuerdo que yo debía creo que 2 o 3 meses de colegio de mis hijos, ya. Mi mamá me dice, oye, ¿qué han llamado del colegio? Que no sé qué. Ah, ya, le digo, mamá, bueno, ya, pues ya llegará, pues cuando llegue lo pago. Mi mamá me mira y me dice, "Ay, hijita, yo no sé realmente si el yoga te ha hecho más serena o más irresponsable". Y me dio mucha risa. Me dio mucha risa porque a la larga, o sea, no era que no fue, que yo fuera irresponsable, sino que simplemente yo decía, bueno, ya va a llegar, y llegaba, y de repente me contrataban y me dan paquetes de clases y me daban para pagar los 2 meses que debía a mis hijos. Aprendiste a confiar en la vida. Exacto. Entonces, ahí como que te das cuenta de que realmente ya no lo hacía yo por el hecho de que necesitaba generar dinero, sino porque simplemente tenía tanta satisfacción en hacer lo que estaba haciendo en ese momento, que yo iba feliz a dictar las clases. O sea, era como que de repente me llamaban de aquí, me llamaban de allá, y ya me faltaba cuerpo para dar clases, porque a veces daba 8 o 9 horas de clases diarias. Ya me faltaba cuerpo, ¿me entiendes? Ya me faltaba, ya necesitaba clonarme para que me ayudaran. Entonces, fue eso, ¿no? Fue empezar a confiar de que tenía que empezar a, a- a disfrutar lo que hacía con la plena confianza que estaba sostenida en mi Claro. propósito. Claro. Ahora, tocando este tema del dinero también, el dinero es un fruto, ¿no? Es un fruto, o sea, es un resultado, Así es, ¿no? O sea, primero sembramos el árbol y después cosechamos los frutos, no es al revés, ¿no? así es. Entonces, y en lo que hablas es esto, ¿no? El propósito precisamente tiene que ver con eso, ¿no? Primero con construir, con entregarse Es la semilla, el propósito, pues, claro, ¿no? es la semilla y hay que hacerla crecer y que se vuelva frondosa y luego lo otro va a venir como frutos, ¿no? No podemos cosechar en una etapa que no es, ¿no? En cambio, cuando solamente se enfocan en el fruto, ahí es donde hay que hacer malabares, ¿no? Hay que hacer Claro. malabares. En cambio, eres consciente de que estás sembrando, ¿no? Y eso va a dar sus frutos. Entonces, aprendiste a confiar en la vida, ¿no? Y cuando Claro, uno y confía en eso la es vida es importante. generosa. Claro. Y aparte que cuando empiezas a entender el dinero como una energía tan igual como la energía del amor, porque es Claro. lo mismo, es una frecuencia. Es la relación con uno mismo. Exacto, Claro, el exacto, dinero es la relación con uno mismo. exacto. O sea, cuando hay temas de Entonces, dinero, hay que revisar esa relación con uno mismo. así es el autoconcepto que tienes de ti. Ujú. ¿Qué tanto crees que vales? Claro, ahí está. ¿Qué tanto crees que vales? Sí, claro, claro. ¿No? Y no Y es que tengamos que ponernos un precio, ojo, ¿ah? claro, Sino que muchas veces estamos tan dañados internamente, tan rotos internamente, que al pensar de que nosotros no valemos, obviamente eso se va a reflejar en el exterior. Y porque solamente vamos a revivir lo que nuestra creencia nos dice. No vales. Entonces es como una retroalimentación, ¿no? Una retroalimentación. Tenemos aquí la creencia se manifiesta afuera y esto a la vez retroalimenta la creencia. Entonces me hace pensar que realmente no valgo, porque mira, él me está diciendo que no valgo. Y en realidad él te está enseñando que es el reflejo de lo que crees.
Entonces se vuelve Muy como bien. un círculo vicioso. Y lo que tenemos que lograr es cortar ese círculo vicioso y formar un círculo virtuoso. El dinero sería como un termómetro también para ver qué tanto nos valoramos, entonces. Sí. ¿No? Tanto fluye, ¿no? Entonces, no es que nos pongamos un precio como, No, no. no es qué tanto me acepto, ¿no? Y qué tanto amor siento por mí mismo, ¿no? Y el resultado, el fruto de eso va a ser en la dimensión material, va a ser precisamente el dinero. Exacto. Entonces, la ausencia o la presencia es nuestro evaluador también. Mira, hay muchas personas, por ejemplo, que te dicen, ¿no? Ay, ¿por qué ese señor que es tan malo tiene tanta plata? No se trata de maldad o de bondad, o sea, no se trata de poner polaridades, se trata de que simplemente ese malo que tú dices tiene una autoestima súper bien puesta. Y como tiene la autoestima súper bien puesta, genera, genera y genera y genera porque él siente que se lo merece. Que muy distinto es con los que roban. Porque todos los que roban, y nosotros ahora, no solamente acá en Perú, sino a nivel mundial, vemos toda esta clase política que está llena de corruptos, en realidad ellos son personas con muy baja autoestima. Y nunca va a ser suficiente y siempre van a querer Así más es, y necesitar más. así es, porque necesitan llenar ese vacío existencial que tienen, son huecos, están rotos por dentro esa gente. Entonces, y son incapaces de generar por ellos mismos, por eso es que tienen que robar. Le tengo que quitar al que tiene, le tengo que quitar al que hizo, porque yo mismo no puedo generarme eso. Y después las consecuencias en las generaciones también. Sí, claro, claro. Porque eso, tú nos puedes hablar de las consecuencias en el árbol, Claro. ¿no? En el árbol genealógico se ve eso, ¿no? A veces esa valoración, ¿no? Esa influencia también de cómo se manejó el dinero en el árbol genealógico, el tema de las herencias, todo eso después viene a afectar a la descendencia. Entonces, a veces solamente vemos, ¿no? Como una meta, como algo eh, temporal, ¿no? Algo eh, que nos va a llenar en el momento, pero no vemos a largo plazo. No vemos qué estamos construyendo para después. Claro. ¿Qué cosa le estás sembrando a los que vienen después de ti? Porque, o sea, no es que le estés sembrando una maldición, ojo, acá no estamos hablando de maldiciones, ni de hechizos, ni de nada. Acá estamos hablando de transmisión de datos. Y esa transmisión de datos se quedan en la memoria genética de las personas. Se transmiten en los genes. Equilibrio o como desequilibrio. Así Si hay es. un desequilibrio, se tiene que equilibrar. Entonces, ahora Marisa, ¿todas las personas encontrarán su propósito? ¿Otra persona nos puede decir cuál es nuestro propósito? No. No, 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 no. Y quizás ese ha sido mucho lo que nos han venido a enseñar los millennials, ¿no? Yo admiro mucho esa generación. Me sacan de quicio también, a muchos, pero ellos nos están enseñando que realmente tienen que venir a hacer lo que ellos saben hacer mejor y de lo que ellos quieren hacer. La generación de nosotros eh, fue una generación que era como que si mi papá era abogado, yo tenía que ser abogado porque me tenía que encargar del estudio de abogados que tenía mi papá. Aunque no me gusta. O sea, sí le llegué a tomar cariño a la profesión, pero no es lo que me apasionaba porque a mí me hubiera gustado la medicina, pero mi papá quería que yo hiciera esto. Entonces, generalmente vemos vidas frustradas, ¿no? Frustradas, o esas mujeres que no les permitieron estudiar porque tenían que casarse, ¿no? También a los que les dijeron estudia esto porque acabas a ganar dinero. Exacto, exacto. Entonces, eh, o, por ejemplo, ¿no? A los artistas sobre todo, ¿no? ¿Qué eres artista? Ay, hijito, los artistas se mueren de hambre. Entonces es como que eso impacta.
O sea, ¿por qué me voy a morir de hambre? Pero ya le metiste la creencia, ya le metiste el chip. Y Cuando eso es un lo que va a padre se le experimentar. dice a un hijo, o una madre a un hijo, eso se le. ¿Cómo? Cuando un padre o una madre le dice eso a su hijo, ¿no? Eso tiene una fuerza. Claro. Porque además, imagínate, te lo está diciendo la persona que mejor te ve, supuestamente. El que más te quiere, ¿no? Y te está diciendo que no sirves. Entonces, ¿cómo te quedas tú? ¿Cómo te queda esa autoestima? Si mi propio padre, mi propia madre, que son los que más me tienen que querer, me están diciendo que yo no sirvo, entonces, ¿qué van a pensar los demás? O sea, ¿y de qué te convencen? ¿Que no sirves? Entonces tampoco ningún test ni las cartas nos pueden decir eso. Es algo que nosotros tenemos que descubrir. Y muchas personas lo descubren hasta después de haber estudiado y ejercido incluso una profesión. Sí, claro. Claro. Mira, una vez estaba escuchando al doctor Mario Puig, que es un neurólogo, me parece es él, español, de catalán, y él decía, ¿no? La mejor manera de saber cuál es tu talento y en dónde vas a ser exitoso es que te des cuenta qué es aquello que todas las personas que te rodean te alaban. Por ejemplo, oye, pero si tú pintas muy bonito, pero mira si tú diseñas cosas lindas, pero como para ti es algo tan natural, no crees que es normal y que es así, pues, o sea, todo el mundo pinta igual que yo. Y no le das el valor porque es algo natural para ti, en donde no te tienes que esforzar, que te sale porque tienes el talento de. Entonces, y además que lo haces porque te gusta. Entonces, dice, es ahí donde tienes que poner tu foco de atención. Es ahí donde tú tienes que mirar y ver qué podrías hacer con eso. Es Claro, entonces una... ya no trabajas, ya no es un trabajo, es algo que lo disfrutas, ¿no? Te diviertes, claro, Cuando es claro, algo así, obviamente tu entrega va a ser mayor, tu eficiencia también. claro, claro. Y además que siempre es algo como que puede ser inspirador para otras personas también, pues, ¿no? Porque yo creo que las personas que han sido personas que han podido disfrutar de lo que aman, de hacer, o sea, de trabajar, entre comillas, en lo que aman, disfrutando día a día lo que hacen, yo creo que también son el ejemplo para otras personas de que sí se puede, que no es que seamos especiales, simplemente que tuvimos el enfoque bien puesto, el valor para hacerlo, la ilusión, la fe en nosotros, la fortaleza, digamos, la decisión de no estar escuchando todos esos cantos de sirenas alrededor, todos esos anticipadores de desgracia que nos dicen que nos vamos a morir de hambre, ¿no? O sea, y somos el ejemplo de que sí se puede. Ahora, hablando esto del propósito, también de alguna manera está conectado con el guión de vida. Sí, Es como que nosotros ya venimos y seguimos un guión de vida y a veces seguimos un guión que no es nuestro también. A veces dejamos que la vida vaya en automático y caigamos en ciclos también. sí, pero lo bueno también es que a pesar de que existe ese guión de vida, que también es una información que estamos hablando un poco sobre lo que representa el proyecto Sentido, el proyecto Sentido viene a ser esa información que hay antes de que seamos concebidos, ¿no? Y la información que se Claro. graba durante nuestra gestación y la información que se graba un año después de que hemos nacido. O sea, todo eso, todo ese periodo se le llama proyecto sentido, donde se nos han ido grabando información de los deseos de nuestros padres, para qué nos
nos engendraron también, ¿no? Porque a veces hay esta intención en la concepción, ¿no? O sea, Claro. Por ejemplo, cuando alguien es deseado varón, los padres quieren un hijo y nace una niña. claro. Entonces esa niña es como que toma un deseo y comienza a seguir una vida, ¿no?, en función a los deseos de sus padres, ¿no?, de su padre o de su madre. Sigue un guión, pero este guión no le corresponde. Y entonces Claro. puede ser que tome, por ejemplo, profesiones de tipo más masculinas para enorgullecer a papá del hijo que no tuvo o del hijo que quiso, ¿no?, o que propiamente sea una mujer más masculina también, ¿no?, y que busque de alguna manera cumplir ese rol. Y cuando usa una mujer muy masculina es como que se relaciona más con hombres femeninos, ¿no?, a los cuales necesita proteger, guiar, cuidar, ¿no?, hasta mantener. Entonces siguen un guión, en este caso, que de un deseo inconsciente, ¿no?, porque ningún padre conscientemente querría lastimar a sus hijos, pero los hijos, en medio de esa inocencia, en medio de ese amor infantil, ¿no?, cuando estamos en el vientre de mamá, tomamos deseos. Lo que mamá no pudo estudiar o quiso estudiar, los deseos de papá, si había dinero, si no había dinero, o sea, cómo era la relación de pareja, ¿no?, todo eso, y entonces es como vamos construyendo eh, un guión de vida, pero que realmente fueron pensamientos, situaciones ajenas a nosotros, y sin Ujú. darnos cuenta seguimos un patrón también. Ahora, lo bueno es que a pesar de que exista este guión de vida, lo bueno es que después de muchos años nos enteramos de que sí se puede cambiar, que se puede modificar, que se puede ¿Sí? reprogramar, ¿no? No es que estemos, no es que estemos condenados a seguir con esta información. Lo bueno es que sí se puede reprogramar y hay muchas formas de hacerlo, muchas formas de... Ah, es muy importante conocer cómo fue la etapa de la gestación, ¿no?, cómo era la relación de papá, de mamá, cómo se sentía mamá, estaba preparada o no para tener un bebé, ¿no?, porque todo eso se va a ir programando en nosotros. Entonces, una forma de entender este guión es preguntar a mamá, mamá, ¿qué pasaba cuando estabas embarazada de mí? Entonces, y lo bueno de la mente, ¿ya?, y esto lo he visto en muchas situaciones, es que cuando tú te das cuenta de algo, es como que, y ese algo no te sirve, no te aporta valor a tu vida, es como que se desactiva, ¿no?, se desactiva en automático. Claro. Entonces, de esto también he visto muchos casos, ¿no? Por ejemplo, una chica una vez que vine a consulta y ella decía que odiaba el dinero, pero quería ayudar a todo el mundo, pero odiaba el dinero. Entonces me dice, debería haber otra cosa. Bueno, antiguamente tenían que andar, ¿no?, con sus vacas, sus animales, para hacer intercambio, ¿no?, que sería la otra forma, ¿no? Pero por lo pronto el dinero cumple esa función. Y cuando comenzó a averiguar este tema del dinero, ¿no?, cuando estaba en el vientre de su madre, su padre se viene a Lima, ¿no?, para mejorar su situación económica, y cuando está en Lima conoce a otra señora y se compromete y se divorcia de su madre. Entonces su madre, en esa cólera, ¿no?, ella pensaba, ¿no?, por culpa del dinero perdí a mi familia. Y ella estaba ahí en el vientre, ¿no?, tomando todo eso. Entonces, ese lamento de su madre ella lo tomó y lo hizo suyo, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo podemos ser tan inconscientemente, ¿no? En el fondo ese es amor, pero es un amor infantil, inmaduro, ¿no? Aparte Después, vives la historia de otro, ¿no? sí, apropiarte de las ideas, pensamientos de otro, y acá es cuando tú no conoces la historia, es donde te influencia. Cuando ya conoces la historia y lo tomas sin juicio, porque es importante tomar esto sin juicio, es como que amorosamente lo sueltas, ¿no?, porque entiendes que no es tuyo, ¿no?, que fue
es ese pequeño ser, ¿no? Que quería hacer feliz a mamá. Una lealtad, ¿no? Una lealtad Pero una lealtad. subconsciente se llama eso. Entonces lo sueltas, ¿no? Después vi el caso también de una chica, ¿no? Que no comía. No comía y la llevaron a varios hospitales, varios médicos, psiquiatras, y no, decían, no tiene bulimia, no anorexia, no sé qué tiene, su hija debería de comer normalmente. ¿No? Entonces viene a consulta y me pregunta la señora, ¿no? ¿Qué más se podría hacer? Porque ella ya no sabe qué hacer, está cansada de buscar, había ido a todas partes. Entonces, a la chica, ¿no? Que tenía 16 años, le pregunto, ¿tú quieres curar? Y entonces la chica me dice, sí, pero no sé qué me pasa porque mi cuerpo no me hace caso. Y entonces le digo, vamos a abrir una etapa muy importante de tu vida. Es importante que tú lo tomes sin juicio. El que juzga pierde, Mm. pero quien acepta podemos encontrar algo muy valioso. Entonces le pregunto a la madre, ¿qué pasaba con la comida cuando estaba embarazada de ella? Entonces empecé por ahí, de ahí ya pensaba explorar algo más, pero finalmente la madre me miraba, la miraba, me miraba y dije, acá está la información. Me miraba, la miraba, me miraba, la miraba, estuvo ahí, no sé, como 5 minutos ahí, y entonces le digo a la señora, ¿quieres ayudar a tu hija? Entonces es importante tocar este tema y ver qué podemos hacer. Entonces la señora me dice, estaba embarazada de ella y no me sentía preparada para ser madre. Entonces pensaba que si no comía, la perdía. Entonces la Wow. señora no comía, pero esta niña, ¿no? Se aferró a la vida. Entonces esta chica a los 16 años se le presenta esto. ¿A qué edad estaba embarazada su mamá? A los 16. ¿Cómo es la memoria, ¿no? Entonces ella Es la memoria, claro. estaba siguiendo un guión que no le correspondía, ¿no? Estaba siguiendo una historia que no le correspondía, que no era de ella, ¿no? Pero lo hizo de ella de alguna manera. Claro, Entonces, para que mamá la mire también, ¿no? Para que mamá claro, la mire, para que la es, acepte. claro, es una forma de amor. Eso es, Claro, inconscientemente eso es amor, ¿no? Si claro. cumplo tus deseos, si soy como tú, entonces eso significa que me quiero. Es un amor infantil, ¿no? Y de hecho, todo niño, si vemos siempre que cuando ve a la mamá o al padre sufriendo, se acerca, y si ve a la madre triste, ¿qué hace ese niño que está jugando alegremente? ¿Qué hace? Se pone triste. Eso es amor para él. Ser igual a la madre, al padre es amor. Solamente que a veces ese amor nos lastima, ¿no? Es Claro, un amor. pero ni siquiera nos damos cuenta que nos lastima. O Es sea, por eso, miren en la incertidumbre en la que vivimos. O sea, que ni claro, ¿por qué me pasa siquiera, esto? Claro, claro, que ni siquiera sabes que tienes esa información detrás de tu conciencia y es la que está orquestando tus decisiones. O sea, ¿qué más incertidumbre que esa? Es como si viviéramos con un pañuelo en los ojos. claro, vamos ciegos por la vida siguiendo un guión Claro. que no nos conviene, no nos corresponde. Entonces, por eso es importante explorar la historia, la etapa de la gestación, pero es importante sin juicio. El que juzga pierde. El que no juzga se abre a algo más grande y se abre a ser libre, Claro, a claro. liberarse de cosas que no le convienen realmente. Y Entonces, es, y ahora, por ejemplo, en este tiempo que tenemos, que para mí es un tiempo súper, súper valioso y súper significativo, ¿no? Es un tiempo donde podemos ahondar en esas historias, ahondar un poquito, ahondar en esas historias de vida que se nos han repetido, que parece que solamente si hubieran cambiado los nombres de los personajes, pero si comenzamos a ver cuál es el común denominador de esas historias de dolor que tenemos, va a haber una o dos palabras que se repitan, que va a ser, digamos, lo que nos hizo sentir ese evento. Entonces, una vez que tenemos ya esas historias, preguntarte, ¿y qué pasó acá? O sea, ¿por qué se me repiten historias de abandono? ¿Por qué se me repiten historias de desamor? ¿O por qué se me repiten historias de escasez? ¿O por qué se me repiten historias de dolor, de pérdidas? O sea,
Claro. Y lo otro también es que cuando, por ejemplo, la madre, yo que sé, quiso ser médico y no pudo, ¿no? Y el hijo o la hija siente eso, o la madre estaba estudiando y tuvo que interrumpir sus estudios porque quedó embarazada, entonces el hijo o la hija toma a veces eso pendiente, pero resulta que su vibración no es para eso, no es su propósito, entonces se desvía de su camino. Entonces, por eso es importante reflexionar todo este tema, conversarlo con amor, sin juicio, precisamente para servirles. Claro, y aparte, muchas veces realmente hacernos la pregunta, o sea, ¿la vida de quién estoy viviendo? ¿Estoy viviendo realmente lo que yo he elegido o estoy viviendo lo que otros eligieron para mí? Porque yo creo que muchos viven historias en sus vidas que no fueron elegidas por ellos, sino que fueron elegidos por la presión del entorno, desde el amor, obviamente, porque nadie elige para el hijo o para el hermano o para el nieto algo que uno crea que le va a hacer daño, no, uno elige desde el amor, pero lo que tenemos que aprender es que no podemos estar eligiendo sobre la vida de otras personas. Si tenemos hijos, dejar que ellos tomen su camino. Si se equivocan, se equivocan. Pero aunque sea, tú estás atrás para contenerlos en ese dolor de la equivocación, de ese tropiezo. Pero no tratar de que vivan una vida que es la que a ti te parece que es la correcta. Porque es como si le estuvieras haciendo andar en zapatos ajenos y nadie va a poder caminar bien en zapato ajeno. Nadie va a poder brillar en vida ajena, con propósito ajeno. Claro. Entonces eso Miran es los bien deseos de papá, de mamá, ¿no? Y entonces nosotros ahí sin darnos cuenta nos metemos. claro. Y muchas veces por ese amor subconsciente que tenemos, por ese, y si no hago lo que él quiere, él me va a dejar de querer. O sea, si yo no hago lo que él me dice, voy a perder su admiración, su aprobación, su cariño, ¿no? Y preferimos romper nuestros sueños, romper nuestras ilusiones, romper nuestras metas y propósitos para poder hacer lo que al otro le hace feliz, para no perder su amor. Y todo esto son procesos subconscientes. Los hijos bastones de vejez, por ejemplo, ¿no? Sí, Renuncian, las AFP. ya renuncian Claro, a la pareja por quedarse a cuidar a los padres. claro. Entonces, y a veces se dan cuenta tarde. ¿Cuántos hijos bastones de vejez he logrado ver en las consultas? Eh, ¿Cuántas personas viven una vida que realmente no les hace feliz, ¿no? ¿Ok? Claro. No, y es bien interesante eso porque si nos ponemos a pensar, nosotros cuando nacemos, en realidad es como si, es como cuando te compras el iPod, ¿no? O sea, te llega el iPod en su cajita nueva, vacío. Qué lindo el iPod nuevecito, yeah. Pero llegamos con esa inocencia, con esa limpieza, con ese no saber nada, o sea, tu iPod limpiecito, nuevecito, precioso, y con una capacidad de memoria alucinante para poner toda la música que quieres. Entonces es como que nace sin saber nada y esperando toda la vida, ¿no? Todo. Porque obviamente el patrón original es ese, que el universo es abundante y tenemos derecho a todo, a la felicidad, a la riqueza, al amor, a la felicidad, a todo. Tenemos derecho a todo eso. Pero llegamos a estos dos seres que nos aman tanto, que son nuestros guías en nuestra niñez y son los que nos educan, pero empiezan a ponernos esos límites, esas creencias limitantes, ¿no? El mundo es hostil, el mundo es peligroso, el dinero no llega fácilmente, no crecen los árboles, tienes que tener cuidado porque la gente es muy mala,
cada vez la sociedad está peor, nada es gratis en esta vida, siempre tiene que haber algo a cambio, nadie te mira con amor, ¿eh? Todo el mundo te mira por interés. Entonces empiezan a llenar ese iPod de todas esas cosas tan feas, limitantes, y es como que te van encerrando en una jaulita cada vez más chiquita y más chiquita y más chiquita, y donde el espacio donde te comienzas a mover es un espacio lleno de miedo, es un espacio lleno de dudas, es un espacio lleno de inseguridades, es un espacio lleno de hostilidad, es un espacio lleno de dolor, de decepción. Y además, por más que tú veas que ese espacio es doloroso, si yo rompo este hechizo y me quiero salir de esta jaula en la que me metieron, voy a empezar a tener las primeras desilusiones porque me van a comenzar a cuestionar. Y yo no quiero dejar de pertenecer a este clan, porque cuando uno deja de pertenecer a su clan, se muere, porque es así, la ley de la vida. Uno necesita del clan. Entonces, si yo empiezo a romper estas creencias limitantes que me han puesto en el clan, me quedo sin ellos. Entonces, por amor decido adaptarme a esas creencias para que ellos me sigan mirando con aceptación y amor. Es por eso que tenemos que aprender un proceso de aprendizaje, ¿no? Y también va a ser un proceso el aprender y el ponerlo en práctica, ¿no? Que vamos a tener que empezarlo sí o sí, por supervivencia, ¿no? Por lo tanto, todo lo bueno, ¿no? Se construye a lo largo. No es que haces algo, de repente averiguas algo sobre tu etapa de gestación y ya vas a estar libre, ¿no? Va a ser un proceso que va a haber cosas de que sí vas a salir fácilmente y va a haber otras cosas que vas a necesitar seguir un proceso. Claro. Y ese proceso puede tomarte un tiempo también, cada persona tiene su ritmo. Porque a veces no aceptamos las cosas tan fácilmente como quisiéramos o como nos favorecería incluso. Claro. Y otra cosa es, cuando tú miras la vida desde esa complejidad que estamos hablando, desde esas limitantes que no solamente es una limitante familiar, sino hay una limitante a nivel social, hay una limitante a nivel cultural, hay una limitante a nivel hasta religioso. Obviamente, si tú te pones a pensar en todo eso, la siguiente pregunta es, ¿y dónde queda mi libertad de elegir quién quiero ser ante todo esto? ¿Dónde queda mi libertad de decidir qué es lo que quiero experimentar y qué no? ¿Por qué tengo yo que repetir la historia de mis padres? ¿Por qué tengo yo que repetir o tratar de vivir el sueño no realizado de mi madre? ¿Por qué no puedo tener ese libre albedrío pequeñito de decidir qué hacer conmigo? Y que simplemente ese hacer conmigo lo que yo decida hacer no me traiga muertos y heridos en mi entorno. Claro. Ahora, todo eso implica el crecer, el informarse, seguir. Bueno, hoy en día tenemos muchas herramientas, ¿no? Como YouTube, donde podemos informarnos más, ¿no? Hay muchos libros. En estos tiempos hay que explorar mucho lo que es la conciencia humana, porque precisamente es ahí donde está nuestro potencial o nuestras limitaciones también. Es desde ahí que nosotros podemos crecer o estancarnos también. Entonces, estos son puramente aspectos inconscientes y va a seguir su proceso, porque son procesos de reaprendizajes también. De reacomodarte, ¿no? De reaprender, de recodificarte, porque es cambiar esa información a través de la cual te programaron de niño. O sea, porque acá lamentablemente tenemos que hablar de programas. ¿Sí? Tenemos que hablar de información, de programas que fueron grabados. Y uno lo único que hace es repetirlos y repetirlos y repetirlos. Como lo que pasó al inicio de la grabación, que se repetía lo que habíamos grabado. Y ya te cuento qué era. Era como un bucle, pluk, pluk, pluk. Igualito pasa, o sea,
quizás esto ha sido muy simbólico y es gracioso que haya pasado porque es una manera bonita de explicarlo, Sí, sí, ¿no? claro, es un bucle que se queda y se queda y se repite. Exacto. Creo que es un buen ejemplo eso, ¿no? De que nuestra vida puede llegar así, ¿no? Claro, Como esta chica que les comentaba de la comida, ¿no? Entró en un bucle, ¿no? Ella entró en un bucle hasta que se dio cuenta cuál era su bucle y ese bucle se rompió. claro. Y hay una cosa que es bien importante, ¿no? Que el viaje interior nadie lo puede hacer por ti. Eso es algo que lo tienes que decidir empezar tú y lo tienes que hacer tú. Nadie va a poder hacer el viaje interior por ti misma. O sea, lo tienes que hacer tú, tienes que tomar esa decisión. Y pienso que en mi caso, por ejemplo, y digamos lo que yo he visto a lo largo de las sesiones que brindo para estas transformaciones, lo más importante es entender quiénes somos, entender el poder que tenemos para co-crear nuestra realidad. No tenemos ni idea lo poderoso que somos y estamos co-creando barbaridades todo el día sin saberlo, porque todo lo que nosotros vivimos y experimentamos está siendo creado por nosotros, pero como vemos que creamos cosas horribles, o sea, probablemente dolorosas, creemos que somos pues producto de un destino, de una fatalidad, que venimos de un karma que no podemos cambiar y no nos damos cuenta que en realidad somos tan poderosos de poder decidir cambiar esas situaciones si aprendemos cómo hacerlo. Y tenemos que aprender lo importante y poderoso que es el pensamiento. O sea, es como, eh, para explicarlo, yo siempre lo explico así, ¿no? Lo inicial es la creencia. Es lo que a ti te dijeron, por ejemplo, si querías ser artista, no, los artistas se mueren de hambre, los artistas no gastan dinero, no ganan dinero. Entonces, esa es la creencia. Esa creencia te genera una cadena de pensamientos. Yo no merezco hacer lo que amo, yo no me merezco tener dinero trabajando en lo que me gusta, yo no soy bueno para ganarme la vida en otra cosa. Te genera un montón de pensamientos negativos. Esos pensamientos negativos te conectan con emociones, con tristeza, con desaliento, con desgano, con apatía, porque obviamente si no es lo que te gusta hacer, no lo vas a hacer con amor ni con entusiasmo. Entonces, y eso va co-creando tu realidad. Y a la larga se vuelve el loop, ¿no? Que es como que lo que vives refuerza la creencia refuerza el pensamiento refuerza la emoción refuerza la actitud y la actitud refuerza la realidad. Y se Se vuelve a vuelve un repetir. guión, claro, ¿Ah? se vuelve un guión que se repite y se repite en un bucle. Así es, Entonces, así si hay es. un guión, también podemos hacer un proyecto de vida, ¿no? Claro, claro, claro. Y quizás esta cuarentena es una manera de planteártelo, ¿no? O sea, es una manera de que realmente te pongas a pensar qué mundo quieres crear después que salgas de esto. O sea, Sí, ayer en un Zoom con unas amigas, estábamos 5 amigas de la infancia, ¿ya? Y todas pues explicando lo que cada una pasaba, lo que cada una sentía, cómo estábamos pasando cada uno de nuestros procesos en este momento. Y fue muy gracioso porque les hice una pregunta que todas se quedaron así como medio en shock, que no supieron qué responder, ¿no? Y le decía, imagínate que a partir de mañana te digan que ya no es necesario que trabajes por dinero, porque el tema del dinero te lo van a solucionar. Que las deudas ya no las tienes que pagar. O sea, vas a tener energía libre, vas a tener agua, luz, teléfono, cable, celular, todo libre. No vas a necesitar pagar casa, no vas a tener ninguna de esas necesidades. Todo va a ser gratuito. Y te van a dar, qué sé yo, una cantidad mensual a cada miembro de tu familia, ¿no? Para que tú tengas ese gasto y puedas gastarlo en lo que quieras y hacer de tu vida lo que quieras. ¿Qué harías?
se quedaron todas así como que, pero que no, no va a haber que trabajar. Entonces, ¿qué voy a hacer? No sé, pues, ¿qué harías? ¿Cuál es tu pasión? Mi pasión. Y estaban así como que se les quedó el cerebro en pausa. No pudieron responder. Como, digamos, hubieran querido, o sea, por ejemplo, no sé, a mí me dicen, imagínate, mañana no tienes que trabajar, ¿qué harías? Yo me iría al campo y tendría mi huerto y tendría un salón para dar mis clases de yoga y otro salón para mis sesiones, las haría gratuitas, o sea, ¿me entiendes? O sea, sería alma libre. Al costado, de repente, es muy cerca a la playa para poder de hacer deporte, ¿no? Viajaría. Entonces, pero es como que si no trabajo, ¿qué hago? Entonces ahí te das cuenta que muchos de nosotros hemos estado viviendo una esclavitud mental muy grande, donde hemos sido prácticamente como esclavos del sistema, ¿no? Claro, y de alguna manera idealizando que hay un éxito, ¿no? Y no entendiendo de que cuando llegamos a algo, simplemente hay otro nivel que aparece, Claro, claro. ¿no? Entonces, la vida es algo que va constantemente, ¿no? No hay un tope, o sea, por lo tanto, este proceso de hacer, de crecer, de planificar y de construir, ¿no? Va a ser un proceso que se va a ir dando, ¿no? Y siempre va a ser escalable también. O sea, hoy en día me propongo esto, ¿no? Pero para lograr eso, obviamente tengo que haber trabajado sobre ese guión invisible, ¿ya? Para de alguna manera ser más libre, para comenzar a construir mis sueños, porque cuando estamos siguiendo un guión, tampoco podemos planificar un proyecto de vida, ¿no? Porque Claro. estamos en automático, en el bucle que comentabas, ¿no? No, hoy día Entonces, leí una frase muy linda que dice, todo es posible para quienes están libres de las batallas internas. claro, lo que hablabas, el viaje interior, ¿no? Que se Claro. traduciría en la sanación interior. O sea, no puedo ser la mejor versión de mí si no estoy en paz dentro de mí. No puedo ser la mejor versión de mí si yo mismo no me valoro, si yo mismo pienso que yo no puedo. Así es. Entonces, si yo Adem- pienso que yo no puedo, o sea, menos los demás, ¿no? O sea, si yo no confío en mí mismo, menos los demás. Entonces, esas es las batallas que tenemos que ganar, ¿no? Y demostrarnos a nosotros mismos. y no tenerle miedo a la incertidumbre, porque en realidad siempre hemos vivido con incertidumbre. Lo que pasa es que hemos creído que no la teníamos. Ujú. Porque como comentamos al inicio, cuando estábamos preparando la sala, ¿no? O sea, si tú crees que has vivido una certeza todo el tiempo, que tenías una vida muy asegurada y muy acomodada y muy como estable, ¿cómo es posible que un bichito venga y te la sacude de tal manera que a todos nos tiene descolocados? Ujú. ¿Dónde está la certeza? O sea, si hubiera habido tanta certeza, tanta seguridad, tanta estabilidad, no nos hubiera afectado como nos está afectando. Ujú. Entonces, ¿dónde está la certeza? ¿Dónde está esa certeza que creíamos tener? No la teníamos. No la teníamos porque, si bien es cierto, solamente podemos nosotros eh, tener control, entre comillas, porque también tampoco tenemos mucho control que digamos, de lo que nosotros pensamos y sentimos, eh, y no podemos tener control de lo externo, siempre tenemos que estar a expensas de que algo pase en el exterior y nos descoloque nuevamente para volvernos a hacer crecer, porque es como una espiral de evolución, ¿no? O sea, transito este camino hasta acá, de repente pasa algo, me descoloco, entro en caos, se reordena la información y cuando se reordena la información, subo otra espiral más de conciencia. Otro evento, me descoloco, se crea caos, reordeno la información y cuando se reordena subo otro escalón de conciencia y así estamos constantemente. El Claro, tema que ahora el descalabro del caos ha sido a nivel mundial y estamos todos aterrados, ¿no? 7 millones de personas en el mundo, 7.000 millones de personas estamos así como, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? claro, y también muestra todas nuestras debilidades y también cómo tenemos que reordenarnos este nuevo mundo, ¿no?
Claro. Entonces, seguramente van a haber cosas, se está tomando conciencia de otras, ¿no? Entonces, es un constante. De hecho, en la vida nada es estable, ¿no? La vida siempre te mueve el piso. Claro, Entonces, para acceder a un nuevo nivel. claro. Es un nuevo nivel de conciencia. Y quédense con una frase que a mí también me encantó, porque ahora estoy leyendo mucho y me encanta leer, me encanta leer, me encanta ver videos. Entonces ahora estoy así en mi éxtasis de la libertad de poder ver videos de YouTube. Estoy todo el día con mis audífonos, con mi libro, con mis audiolibros. Hay una frase que leí también ahora que es: donde nada es seguro, todo es posible. Ujú. Me encantó esa frase. Donde nada es seguro, todo es posible. Porque en realidad, ¿en dónde radica el poder de hacerlo posible? En uno mismo. Ujú. En uno mismo. Y después de tanta incertidumbre, caos, ¿no? Un día la tormenta llega a su fin y volvemos a ver el sol, ¿no? Nuevamente, la claridad, pero la cual tampoco va a ser duradera, ¿no? ¿No? Es un Porque respiro, probablemente cada uno va a empezar con sus tormentas personales también. porque Y bueno, accedemos otra vez a un nuevo ciclo. O sea, al final claro, los ciclos de la vida son así, ¿no? O claro. sea, todo bonito y luego viene el aprendizaje. Trasciendes eso y accedes a otro nivel. Y yo creo que Entonces, una manera bonita de darte cuenta de eso es con, ayer, por ejemplo, en esta reunión de amigas fue muy gracioso porque comenzamos a recordar, o sea, todo lo que hemos vivido desde niñas, ¿no? Nos acordábamos de las colas en los supermercados, de cosas que habíamos comido. Por ejemplo, una amiga dijo: ¿se acuerdan que vendían en el supermercado carne de ballena? Y de repente fue así como un flashback. ¡Ah, sí! Era horrible. Todo el mundo hablando de la carne de ballena que vendían en el supermercado. Entonces, y comienzas a ver todo eso y parece como si lo hubiera vivido otra persona. Porque son adversidad tras adversidad, incertidumbre tras incertidumbre. Cuando vivíamos la época de los ataques del terrorismo, las bombas, los cortes de luz, los cortes de agua, bañarte con la tacita, o sea, que era lo que hablábamos, que es una lección inmensa para los chicos ahora vivir esto, ¿no? Porque ellos, la generación de los chicos de 30 años, de 25 años, siempre han vivido un confort, no han claro. pasado esas incertidumbres, esas adversidades. Claro, entonces las adversidades son cíclicas, ¿no? Entonces Claro, anteriormente teníamos era otro tipo de pánico, claro. ya, era otro tipo de incertidumbre con otras características y ahora, 2020, vivimos otro tipo de pánico con otras características. Que a la larga igual va a pasar y a la larga igual lo vamos a recordar. ¿Cómo te acuerdas cuando toda la humanidad estuvo encerrada en su casa por el bicho llamado? Con su mascarilla, Así es. lo cual nos lleva a desmotivarnos también, lo cual nos lleva de alguna manera a agachar la cabeza, ¿no? A perder esa motivación. ¿Cómo podríamos obtener la motivación, más motivación, Maritza? Mira, es muy chocante salir a la calle ahora y ver a todo el mundo con, con las mascarillas, con los lentes, hay algunos que vienen con pañuelos, otros con las máscaras estas de plástico acá. De verdad me parece una cosa surrealista total. Es muy divertido también ver a la gente entrar con tapabocas a los bancos, ¿no? Porque antes que te iban a dejar entrar así, o sea, es, es surrealista total ver esto, ¿no? Pero también es ver la tristeza de las personas, porque si comienzas a mirar a los ojos a las personas, se les ve tristes, Claro, están desmotivadas, pero porque ¿cómo podemos obtener se nos ha motivación? coartado la libertad, aparentemente. O sea, la siguiente pregunta es: Muestra cómo estamos por dentro. exacto, exacto. Entonces, volvemos a pedir, la mejor manera es mirar adentro, mirar Entonces, adentro. qué nos está quitando la motivación? Yo pienso que nuestros propios dolores, nuestras propias cárceles mentales, nuestras propias limitaciones, nuestro pensar, muchas veces, por ejemplo, personas que podían pensar que porque
tenían el pelo regio, bien arreglado, entonces se sentían muy seguras, y ahora que no hay peluquería, si no hay tintes en los estantes, se ven con las canas y ¡ah! Entonces, Ujú. ¿dónde ponías tu poder? Ya. Aquí O sea, puse unos ítems, ¿ya? Lo que nos podría ayudar, ¿ya? Entonces, ¿cómo perdemos nuestro poder? Precisamente lo que hablabas, ¿no? Este, cuando nosotros juzgamos, ¿ya? Perdemos el poder, ujú, ¿no? Juzgar la situación, perdemos el poder porque entregamos el poder a lo que estamos viviendo de que nos domine por dentro, nos someta por dentro. Entonces, si permito que esta situación que estamos viendo, esta crisis, ¿no? tome el poder dentro de mí, ¿no? Entonces voy a perder fuerza, voy a perder energía, le estoy regalando mi poder a la situación. así es. Y es algo que nosotros tenemos que aprender a no ceder el poder a nadie. ¿No? O sea, la situación es la situación. Habrá momentos bonitos, momentos difíciles, es la situación. Pero cómo lo vivo, ¿no? De mi cabeza para adentro es mi decisión también. Si yo cedo entregándome al miedo, a la desesperanza, a la desmotivación, a lo que estamos viviendo, estoy regalando mi poder, por lo tanto voy a perder motivación, voy a perder energías. Ujú, Ahora, nada es bueno ni malo, ¿no? Toda situación viene a enseñarnos, esto que estamos viviendo nos va a dejar un aprendizaje. ¿Ya? De hecho, nos gustaría vivir solamente lo bonito de la vida, pero eso no es posible. No, no es posible, cada uno vive sus experiencias personales con la familia, con los seres que ama. No siempre las relaciones están en su mejor momento. Va a haber momentos en que pasamos momentos difíciles, pero esos momentos difíciles va a ser también que corrijamos ciertas cosas, ciertos aspectos de nosotros mismos en cuanto a nuestra comunicación. Entonces, toda situación viene a enseñarnos, si nos aferramos a lo bueno, vamos a sufrir cuando pasemos lo difícil. Si solamente vemos todo como malo, vamos a transitar incluso lo bueno como algo que va a durar poco. ¿Ya? Lo otro sería poner atención en lo que quieres. ¿Ya? Es muy importante esto. Por ejemplo, Maritza te diría, no pienses en un elefante rosado. No pienses en un elefante rosado que mueve las orejas. ¿No? ¿Qué pasa? ¿No? piensas en el elefante rosado que mueve las orejas. Entonces, los no quiero no funcionan, ¿no? Y Así es. precisamente a todo lo que te resistes lo vas a hacer más fuerte. Entonces, cuando yo me digo, no quiero tener miedo, ¿qué va a pasar? Va a Más aparecer miedo. miedo. No quiero sentir vergüenza, ¿qué va a pasar? No quiero enojarme, no quiero estar resentido, no quiero odiar, no quiero sentirme rechazado. ¿No? Precisamente lo voy a potenciar. Entonces, tenemos que aprender a poner nuestra atención en lo que queremos y no en lo que no queremos. Porque esa parte inconsciente, esa mente inconsciente, crea nuestra realidad en función a la atención que nosotros le pongamos. Ujú. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que quiero realmente en este momento? ¿Quiero entregarme al miedo, a la desesperanza como muchos? ¿O prefiero ser alguien diferente? Decidir cómo me siento por dentro. Por fuera no lo puedo controlar, pero por dentro sí. Es más, es mi responsabilidad. Y eso nos llevaría, ¿no? a cambiar el por qué por un ¿qué más puedo hacer o para qué? ¿Ya? Cuando yo digo, por ejemplo, ¿por qué me va mal? Entonces, ¿no? O ¿por qué tengo esta suerte? Entonces esa mente inconsciente también va a responder, ¿no? Yo qué sé, porque eres irresponsable, porque no sé qué, porque tienes mala suerte, por esto, el por qué. El por qué siempre nos va a llevar a una excusa y a un juicio, ¿no? En cambio, va a ser totalmente diferente si esta atención lo pongo, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esto que estoy viviendo? ¿No? Me quedo aterrado, paralizado, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Entonces, cuando uno se pregunta, ¿qué puedo hacer? A veces esa mente inconsciente, esa parte sabia de nosotros se despierta y nos comienza a dar respuestas. A veces esas respuestas son rápidas, a veces toman su tiempo. ¿Ya? Entonces, en función al proceso que cada persona puede estar pasando, va a ser la velocidad de esta respuesta, ¿no?
O lo otro es el para qué, ¿no? ¿Para qué vivo esto, ¿no? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que dejar? Entonces, ¿qué oportunidades voy a encontrar? O sea, va a ser muy diferente cuando pongamos la atención, ¿no? En un qué puedo hacer, ¿no? ¿Para qué me pasa esto? Y dejar esta lamentación del por qué, ¿no? Porque el por qué es simplemente lo único que va a llevarnos a lamentarnos, a ponernos en plan de víctima, ¿no? Entonces ya la situación puede ser difícil. Ponerme en una situación de víctima me pone en desventaja. Y lo otro puede ser también pide ayuda, ¿no? A veces algunas personas son demasiado orgullosas, me incluyo también, ¿no? No hemos sabido pedir ayuda. Entonces es importante también pedir ayuda, ¿no? Mostrar nuestras vulnerabilidades, ¿no? Y es precisamente por lo que tenemos familia, amigos, y si por ahí ellos no nos pueden solucionar, por ahí buscaremos asesoría externa, ¿no? Pero el pedir ayuda es muy importante. ¿Cuántas personas por no decir no puedo, ayúdame, por no decir no, ¿no? Se complican la vida, pierden su energía? Entonces, por lo tanto, van a perder motivación. Claro, claro. Em, y Puede eso ser un de, valor en medio de la incertidumbre. La mirada externa. Sí, decías, Marisa, ¿te escuchaba algo? sí, el tema de que tú decías de pedir ayuda, muchas personas creen que lo que pasan solamente les pasa a ellos. Cuando tú compartes y te das cuenta de que hay mucha gente que se siente igual que tú, empiezas a entender y empiezas a dejar también de juzgarte y de autocriticarte y de autoflagelarte muchas veces. Entonces, el hecho de tú recurrir a otros, ya sea para que te escuchen o ya sea, digamos, a alguna persona que te pueda ayudar en el proceso ya de otro tipo, eh, te va a dar un gran soporte para que tú puedas trascender todo eso que no estás siendo capaz de repente en ese momento de gestionar, ¿no? Y te va a ayudar también a transitar por la situación de una manera más, con mayor claridad, porque cuando tú bajas el estrés de lo que está sucediendo, de lo que estás percibiendo, al bajar el estrés, puedes ordenar mejor tus ideas y puedes tener mayor claridad para ver y evaluar el panorama, ¿no? Entonces eso también es importante que lo tengan claro, de que si se sienten muy estresados con lo que están pasando, con lo que están experimentando en esta situación, puedan también recurrir a personas que los puedan apoyar en sus procesos. Bien, ahora entramos a un espacio de preguntas ya para ir cerrando. A ver, escriban en el chat sus preguntas, ya vamos a ir respondiéndolas. Eh, eh, bueno, terminamos creo que la reunión un poquito tarde, bueno, por el incidente que hemos tenido, vamos a tomar medidas para corregir esto, pero, Me están diciendo que han pasado en otras salas también. Me sí, acaban de escribir que ha pasado en varias salas de Zoom. mm, sí, lo que pasa es que como son charlas libres, no se permite, no se hace logueo, ¿no? Claro. Entran libre, entonces ahí ha sido eh, el inconveniente. Bien, pongan sus preguntas en el chat, ahí tienen en la parte inferior o en la parte superior va a estar un botón que dice chat. Escriban ahí sobre lo que hemos estado tocando. Si hay algo, O ábreles el micrófono, que levanten la mano y ábreles el micrófono. a ver, levanten la mano. Tienen una opción también junto al botón del chat que dice levantar la mano, entonces para ir deshabilitando el micrófono. A ver, de antes había levantado. El Saliaga, puede ser. Dice reiniciar audio. ¿Hay preguntas?
No, no las logro ver aquí. ¿No? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Pueden escribir en el chat o pueden levantar la manito. Si les abres los micrófonos, ahí está, creo. Ya, Alguien levantó la mano. él salió. ¿Cómo? Dice, ¿cómo cortar el juicio interno? ¿Te refieres al diálogo interno, Elsa? A ver, vamos a quitar. Te voy a habilitar el audio, Elsa, para que puedas compartir tu pregunta. Ya, te escuchamos, Elsa, cuéntanos. ¿A qué te refieres con el diálogo interno? Nuestros juicios nos paralizan, ¿no? A veces somos muy severos, con respecto a nuestras actitudes, incluso somos severos con respecto a nuestros errores. Ya, Y eso viene de nuestro pensamiento, del autojuicio. ya. ¿Cómo parar eso, no? Ahora te respondo. Ya. Bien, Elsa, no sé si escuchaste esta parte donde hablábamos del guión de vida, ¿ya? Esos juicios que nosotros nos hacemos, ¿ya? Esa forma de juzgarnos, esa vocecita que habla dentro de nosotros, es algo aprendido, ¿ya? Primero, es como mamá se hablaba ella misma cuando nos tenía en la pancita. Después, ¿no? Como mamá, papá nos hablaban ellos, ¿no? Obviamente ellos nos hablaban desde la forma en que fueron criados. Entonces ellos, ya nosotros desde pequeños, nos comenzaron a tener un modelo de comunicación para con nosotros y nosotros como niños, ¿no? Muy obedientes, desde ese amor infantil comenzamos a creernos que eso era verdad. Entonces si mamá, papá tenían un diálogo duro con nosotros, entonces nosotros acostumbramos a temerles, ¿ya? Y además a creer eso. Ese temor hacia mamá o hacia papá se creó una especie de vínculo para nosotros. Ese vínculo nosotros a nivel inconsciente lo calificamos como amor. ¿Ya? Entonces, me conecto con mamá de esta manera, me conecto con papá de esta manera. Y luego nosotros ya a medida que nos vamos haciendo adultos, usamos esta emoción, ¿ya? La activamos, pero ahora es nuestro propio diálogo interno. O sea, al hacernos un diálogo interno, revivimos la emoción que nos hacía sentir mamá o papá. Entonces, ese diálogo que tienes en el presente es un diálogo que en su momento te lo hizo mamá, papá, o lo viste a ellos mismos también, ¿no? Comportarse de esa manera, y hoy en día se vuelve tu diálogo interno. Entonces, este diálogo interno normalmente cuando aparece en la mente necesita como que de mucho oxígeno para funcionar. ¿Ya? De hecho, todo pensamiento, toda imagen creativa en la mente necesita de mucho oxígeno para pensar. Entonces, cuando uno tiene estos diálogos internos, ¿ya? En ese momento nuestro cerebro está consumiendo bastante oxígeno. Una estrategia, ¿ya? Mientras te reeducas en esto, que puedes hacer es, por un momento, contener la respiración. Cuando viene este diálogo, esa vocecita comienza a hablar, detienes la respiración, hasta que esa vocecita va a calmarse, porque como necesita mucho oxígeno, mucha energía, se va a calmar. Cuando se calme, ¿no? Entonces seguramente mamá, papá o tú misma tienes un diálogo más amable para contigo. Ese diálogo lo pones en tu cabeza. Y vas a usar el poder de tu imaginación al momento de poner ese diálogo. ¿Qué te dirías tú en vez de decirte este otro? ¿Ya? Comienzas a respirar imaginando que ese aire, esa energía, nutres estas otras palabras. ¿Ya? Y luego es probable que vuelva a aparecer este otro diálogo, haces lo mismo. Eso cuando lo hayas hecho muchas veces va a llegar el momento en que se vuelve un hábito para ti, que tu mente inconsciente comience a tomar este hábito de fijarse más en lo que quieres, ¿no? Y dejarse de fijar en lo que no quieres. ¿Ahí tendrías algo más para aportar, Marisa? Sí, aparte que ese diálogo, cuando tú empiezas a escuchar todas esas críticas, todas esas cosas dentro de tu diálogo interno, te están dando muchas pistas también de qué
tan amorosa, tolerante, y cuánta paciencia tienes contigo misma. Entonces también te están dando mucha información sobre la autoestima que tienes, sobre cuál es tu autoestima, tu autoconcepto, tu autovaloración. Entonces es un importante indicador también escucharlo y de repente anotarlo para que cuando tú veas esas cosas feas que se están generando de ti hacia ti misma, la veas puesta en el papel, puedas elegir también qué quiero decirme en vez de todo esto que me acabo de decir y que lo acabo de ver escrito. Porque cuando tú escribes es como si hicieras una descarga, un download de la información y lo ves más claramente y es hasta mucho más impactante. Y es una manera de decidir cómo no te quieres tratar y qué quieres en vez de eso. Entonces, si no quieres ser crítica contigo y juzgarte tan duramente, ¿qué quieres en vez de eso? Ser más amorosa. Entonces, si quieres ser más amorosa, empezar a tú misma a entrenarte para empezar a hablarte de una manera más amorosa a ti misma. O por ejemplo, cuando uno se equivoca, que de repente se rompes algo, ¡ay, qué idiota que soy! Eso sale desde el fondo del inconsciente, porque eso es maltratarte, o sea, decirte idiota es maltratarte. Entonces, te estás maltratando a ti misma con ese lenguaje. ¿Qué lenguaje quieres en vez de ese idiota que te acabas de decir? Entonces, y es darte cuenta y ser un poquito más consciente de cuáles son tus procesos internos contigo misma, con la relación que tienes contigo misma, porque esa relación que tienes contigo misma te da la pista de la relación que tienes con el mundo, con tu entorno, con tus relaciones, porque va a ser al mismo nivel. O sea, así como tú te tratas internamente, tratas a los demás y los demás te tratan a ti. Sí. Entonces, es una manera de tú poder identificar las limitantes que tienes para que una vez que las ubicas, veas cómo cambiarla. Y si no puedes sola, buscar ayuda a través de procesos de reprogramación, que hay muchos. Claro. Ahora, algo más que debes de saber, Elsa, la única persona que tiene el poder sobre nuestra mente somos nosotros mismos. Y los únicos que podemos decidir qué es lo que sucede en nuestra mente somos nosotros mismos también. Entonces, cuando aparece un diálogo interno, ¿no?, poco saludable, tienes que entender y aceptar también que es tu decisión. Y como es tu decisión, también puedes comenzar ese proceso de transformación. Entonces, por ahí puedes comenzar con lo que tienes, ¿no? Como comentaba Marisa, hacer tu lista. Lo otro, puedes grabar frases amorosas para ti, ¿no? Todos los teléfonos tienen grabadora. Grábate y ponte en los audífonos, ¿no? Tú misma. Nosotros somos muy hipnotizables por nosotros mismos, Sí. ¿no? Somos muy influenciables por nosotros mismos. O sea, oír tu propia voz, ¿ya? Oír tu propia voz te va a motivar, te va a hacer abandonar patrones inconscientes. Ten en cuenta, como comentaba anteriormente, que estos son patrones aprendidos. Y como lo hemos hecho muchas veces, se vuelven automáticos. Es igual que la tabla de multiplicar. ¿Se acuerdan la primera vez que vieron la tabla de multiplicar? Las plagias, lo que anotábamos y todo eso. Hoy en día necesitas tener eso. No, hoy día te es fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque lo has hecho tantas veces, ¿no?, que ya se vuelve un proceso automático. Igual, cuando nos tratamos mal, es el mismo proceso. Tantas veces nos han tratado mal cuando éramos pequeños y después nosotros mismos, que se volvió un hábito y es automático. Entonces, ahora para reaprender tengo que tantas veces tratarme bien, ¿ya? Y esto no significa que va a tener que pasar el mismo tiempo que hacia el pasado, ¿ya? Porque de hecho una información que es más constructiva, más saludable, es como que su avance es a otra velocidad, ¿ya? Pero sí necesitas el proceso. Entonces, esto parte también es tu decisión. ¿Ok? Bien, había una pregunta más ahí, creo. Sí, dice, ¿cómo fortalecer nuestro mundo interno para sobrellevar y trascender esta situación interna que nos hace transitar en el dolor y en el sufrimiento? ¿Quién está preguntando?
Gisela. Gisela. A ver, Sí. vamos a buscar a Gisela. Eh, Y a Gisela. A ver. Mira, hay muchas formas de ir fortaleciendo nuestro mundo interno, o sea, desde un buen libro, ahora hay tanta información en internet, hay tantas charlas que te pueden ayudar a redescubrirte en este momento. Eh, las meditaciones, te puede ayudar también hasta el mismo ejercitarte, o sea, darte un tiempo todos los días para hacer tus ejercicios físicos, ejercicio para el espíritu, que puede ser la meditación, para la mente, el leer, o sea, hay muchas formas de que tú puedas empezar a, a cultivarte, ¿no? A cultivarte. Inspirándote en las experiencias también de otras personas y para que tú puedas crear tus propias experiencias a través de eso que otras personas te dicen. Porque muchas veces, por ejemplo, tú lees los libros de Wayne Dyer, lees los libros de Lisa Hay, lees los libros de Eckhart Tolle. Cada uno de ellos tuvo un programa, tuvo unas experiencias de vida, la mayoría de ellos dolorosas, pero que supieron transitar esa adversidad y transitar esa incertidumbre y poder darle la vuelta a la tortilla y poder ser gente que inspira a otros. Entonces, ellos te muestran un camino que ya se consiguió. Entonces, generalmente, tú puedes mirar y decir, a ver, ¿qué cosas hicieron ellos bien que yo pueda imitar desde mi propio proceso? ¿No? Para yo poder hacerlo desde mi propio proceso, con mi propia experiencia y con mi propia información, pero ver qué hicieron ellos de bien, ¿no? Ahora, aquí también estaba viendo que hay dos palabras claves, ¿no? Que es vulnerabilidad y fortaleza, ¿ya? Y ahora, si podemos hablar a nivel subconsciente, hay fuerzas, ¿ya? Hay unas fuerzas que se mueven y básicamente esto tiene que estar dirigido tanto a la protección, ¿ya? Entonces, ¿quién es la energía protectora? ¿Quién cumple el rol protector cuando somos pequeños, cuando somos más vulnerables? Entonces, aquí ya estamos hablando del arquetipo de papá, ¿ya? Entonces, aquí también, cuando una persona, de hecho, se siente vulnerable, ¿ya? Se siente, siente que no tiene fuerzas también, ¿ya? O cuando hay un proceso de vida y se cae y le cuesta levantar, tendría aquí también que revisar la relación con el padre, ¿ya? La relación con el padre a nivel inconsciente es sinónimo de fuerza, ¿no? Es sinónimo de seguridad. Entonces, cuando nosotros, de alguna manera, no hemos sanado ese aspecto, obviamente eso también llega a ser muchas veces un proceso, no es que cada persona emprende, ¿ya? Entonces, aquí también tendrías que analizarte cómo estás en esa relación con tu padre y de hecho, tendría la forma de repente más idónea de revisar esto sería cómo es la relación para tu caso con los hombres, ¿no? Porque puede ser que con papá ya hayas limado asperezas, pero a nivel inconsciente todavía está la herida. Entonces, los hombres externos, los hombres, el jefe, la pareja, ¿no? Los hombres de la sociedad, ¿cómo es tu relación? ¿Confías en ellos? Entonces, esto te daría pistas para ver internamente cómo está tu niña interior, ¿ya? Con respecto a tu padre. Entonces, a veces hay heridas que son muy profundas. En la actualidad, como te repito, puede ser que con tu padre esté bien, ¿ya? Pero en la profundidad puede ser que todavía haya algo pendiente, ¿no? Y si en la superficialidad también está mal, entonces ya tendrías un motivo, creo que más amplio para trabajar ese aspecto también. ¿Ok? A ver, otra pregunta. ¿Qué sucede cuando no has llegado a tener una relación con tu padre? En mi Ya. caso, lo perdí cuando era muy pequeña. ¿Cómo se sana una relación cuando no conoces al padre? Entonces, bueno, ahí doy mi punto de vista, luego pones el tuyo, Marisa. Ujú. Este, no necesitas conocer a tu padre para sanar la relación con tu padre. Y esto te lo digo por experiencia propia, ¿ya? Entonces, no es requisito que esté a tu padre, hablar con tu padre. Entonces, esto va a ser a veces un proceso también que te va a tomar a veces en función, un tiempo y todo va a estar en función a la herida que tengas. El sanar
¿no? Y de hecho, el elegir estar en paz con el Padre es una decisión. Ahora, ¿qué nos dice, por ejemplo, el cuarto mandamiento, ¿no? Honrarás padre y madre. Dice honrarás, no dice amarás. ¿Ya? Honrar es darle un lugar como alguien importante en tu vida. Gracias a esa persona estás viva tú, existes, ¿no? Esto es muy importante porque si no le das un valor a tu origen, tú también pierdes el valor. ¿Ya? Entonces es muy importante que este origen, ¿no? Así no haya sido el que tú hayas esperado, hayas querido, porque siempre tenemos expectativas, ¿ya? Entonces vas a tener que aprender, ¿no? A soltar tus expectativas, ¿ya? Y decidir estar en paz con esa persona, sea como sea, la conozcas o no la conozcas. Si está viva y de repente tienes esa oportunidad de acercarte, genial. Y si no lo está, no necesitas verlo, porque esto es un compromiso contigo misma, es navegar en las profundidades de ti. Entonces, dentro de esto, de repente vas a necesitar, si es que consideras que no lo puedes manejar, un acompañamiento. Pero si no, te serviría de repente explorar estos videos de YouTube, audios de sanar la relación con los padres. Pero si consideras que es algo más que tú no lo puedes manejar, vas a tener que ver una mirada externa en cuanto a ese aspecto. ¿Ok? ¿Qué nos puedes Sí, decir tú, María? además, acuérdate que no es que no tengas relación con tu papá porque el papá de repente falleció o abandonó, porque la relación la tienes con la información, porque Claro. igual esa información se grabó desde el proceso de antes de engendrarte, en la relación que tenían tus padres. Entonces ya estás cargada con un buen paquete de datos que proviene de esa relación que tuvieron tus padres, cómo se comportó tu padre en el embarazo con tu madre. Ahí ya hay todo un paquete de datos que va a ingresar a tu mente subconsciente. Entonces sí existe una relación. Ahora, que existe una relación marcada por el abandono, marcada por el distanciamiento, marcada por el dolor, por la distancia, eso es diferente. Pero relación, por supuesto que existe. O sea, porque hay toda una carga de datos que vienen con la relación que pudiste experimentar hasta el momento en que pierdes el vínculo. Claro, ahora también está en sus células, porque tiene células de papá. 50% de tus genes son de papá, 50 son de mamá. Eso va a estar contigo toda tu vida. O sea, lo que sientas con papá va a ser con lo que vibra en tus células. Entonces, Y a la larga es contra uno mismo. claro, si sientes enojo con papá, tus células van a vibrar con enojo y la vida te va a regalar situaciones de enojo, porque es con lo que estás vibrando. Al final es una decisión de uno mismo también, ¿no? Pues lógicamente a veces no es tan fácil llegar a esta comprensión de soltarlo, a veces no sabemos cómo hacerlo también. Y Entonces también ahí es es donde... Entonces, amistarte con el arquetipo, ¿no? Porque estas dos grandes figuras que tenemos en nuestras vidas, papá y mamá, en realidad son dos grandes arquetipos que rigen todas nuestras relaciones. Porque el arquetipo de papá es el que va a regir cómo te relacionas tú con el arquetipo masculino en tu vida y con todo lo que el tema masculino signifique, como es el tema del trabajo, por ejemplo. El éxito profesional tiene mucho que ver con la relación con el padre. Entonces, si no sanas la relación con el padre, probablemente el éxito profesional no se vea favorecido. Porque es el que te da la fuerza para impulsarte, la fuerza para el éxito, la fuerza para que avances. Entonces, es un poco poner paz en esos arquetipos también a nivel de mente subconsciente, para que puedas ver tu vida con un flujo, digamos, armonioso y positivo, ¿no? Acá también están diciendo cómo apaciguas tu mente si ésta tiende a volar. Había comentado esto de la respiración, ¿no? Ujú. La mente, cuando la mente está muy activa, necesita de mucho oxígeno. Aquí podemos jugar con la respiración. Ejercicios de respiración ayudan mucho en esto de apaciguar la mente cuando no la podemos controlar. Si tenemos el control sobre nuestra respiración, ¿ya? Los patrones subconscientes a veces salen de esa manera como un torbellino de pensamientos
O también nosotros como que volamos, ¿no? Cuando queremos escapar de la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad de repente nos está haciendo sufrir. Ahora, aquí sería la pregunta, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué puedo hacer eh, para, para solucionar eso que me está haciendo sufrir, ¿no? Entonces acá, bueno, las preguntas que habíamos planteado, ¿no? ¿Qué puedo hacer o para qué vivo esto, ¿no? Entonces la persona cuando siente que no puede manejar la situación, sufre, busca forma de escaparse de esta realidad. Y uno es eso, volar en los pensamientos, lo otro son las adicciones, ¿no? El alcohol, las drogas son otras formas de escapar de la realidad. Obviamente la forma en que lo hacemos va a estar directamente proporcional al conflicto que estamos viviendo. Entonces aquí tendrías que plantearte también qué situación no estás resolviendo o qué decisiones no estás tomando en tu presente. ¿Sí? A ver, tenemos otra pregunta. Luisa. ¿Cómo entrenamos para motivarnos en el día a día? Entrenarnos para motivarnos. Mira, sentirte mal o sentirte bien, a la larga es una decisión. El no elegir también es una decisión. Estás decidiendo no elegir. O estás decidiendo pasar mal el día o estás decidiendo pasar bien el día. Todo el tiempo estamos eligiendo y eso es algo de que tenemos que tomar conciencia, que hasta el no elegir es una decisión. Entonces, ¿cómo motivarnos en el día a día? Por ejemplo, preguntando qué me gusta hacer y que puedo hacerlo ahora encerrada en casa. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta pintar? Puedes bajarte diagramas cómo hacer mandalas y te los haces. Si es que no tienes un libro de mandalas, te los haces, te los dibujas y los pintas. ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta dibujar? ¿Te gusta la música? ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta? O sea, buscar las cosas que suban tu frecuencia vibratoria y que te quiten un poco de todo este barullo de información negativa, porque hay gente que está con el televisor prendido el día entero y está escuchando que los muertos, que el país, que la curva, que el COVID, o sea, eso atormenta. Entonces un poco tú puedes cortar ese flujo y decidir qué hacer con tu tiempo, en vez de estar todo el día escuchando digamos, la letanía de las noticias que son horrendas y que te las ponen peores y te ponen todo el ambiente negativo con la música tétrica, ¿no? Y las imágenes que te ponen ahí, que todo el día te están bombardeando con eso. Una decisión puede ser apagar el televisor. Hoy día no veo noticias. Hoy Claro. día le doy un horario. Veo solamente cuando habla el presidente, o veo solamente a las 7 de la noche, de 7 a 7 y media. Eso podría ser una Sí, decisión, traer paz. claro. Y eso que dices, si no pueden manejar tu mente, es mejor que no te expongas ante lo que no puedes manejar, ante lo negativo. Eh, es potenciar aún más tus miedos. Claro. Cuando ya tienes el control de tu mente, ahí sí puedes, y te puedes dirigir tranquilamente, sí, pero si no, ya es innecesario, porque al final necesitamos estar informados, pero no saturados de algo que no nos nutre. No, y lo peor es ver noticias antes de dormir, ¿eh? Eso es lo peor. O sea, antes de dormir, de verdad, consejo, apaga el televisor, búscate un video de YouTube donde tengas una meditación, ponte música, hay unas músicas que es música neurológica, que es como para llevar las frecuencias neurológicas del cerebro a un estado de armonía, o música de relajación, no sé, o mira una película que te haga reír, pero desconéctate de la mala vibra de los noticieros. ¿Por qué? Porque lo último que tú te llevas a la mente es lo último que ves en la televisión antes de apagar y irte a dormir. Imagínate si es que tú estás viendo toda esta desgracia que está pasando, es lo último que tú te llevas, duermes y el cerebro se queda procesando ese último pensamiento toda la noche, toda la noche. Después dice, ay, no entiendo por qué me siento cansada, no sé por qué no me siento cansada, no he dormido. Porque obviamente estás procesando una información que es muy estresante. Claro. A ver, hay otras preguntas más, creo, Marisa. A ver, Bueno, si la figura paterna fue negativa, padre violador, ¿cómo sanar y relacionarse con la figura masculina en positivo?
Claro. Bueno, ahí creo que ya es un proceso terapéutico Sí. netamente, ¿no? Eso, claro, hay cosas que necesitamos comprenderlo a otro nivel de conciencia, ¿no? Mentalmente hay poco que podemos hacer cuando pasa eso, hay muy pocos recursos. Aquí ya se requiere otro tipo de abordajes, ¿no? Que ahora, por motivos del tiempo y las circunstancias, no se podrían dar, ¿no? Pero sí es posible trascender eso, ¿ya? Pero sí requiere de un proceso terapéutico, básicamente eso. ¿Y tú no trabajas a distancia? Pero ese tema ya es un tema de trabajar a presencial, ¿no? Ya. Cuando son temas fuertes, ya Sí, claro, porque necesitan mucha contención. sí necesita contención, sí hay Sí, varios aspectos ahí que se manejan, ¿no? sí, Ok. sí. Pero sí se llegan a sanar. Yo te digo, yo he tenido muchos procesos de personas con estos temas y que lo han llegado a sanar y sus vidas han dado un vuelco bastante interesante, ¿no? Bastante importante. Y ese tema no es algo que sea poquito, No, es más común de lo que uno cree. es más común de lo que uno cree. Sí. Y los Y temas no de la solamente con sexualidad, mujeres, ¿ah? sí, los temas de la Violaciones sexualidad, con niños, muchísimo, sí, muchísimo. Lo que sí, pasa es que no se habla de eso, o sea, es un tabú. Y generalmente el violador está en casa o cerca de la familia, sí, ¿no? O sea, no sí. necesariamente son temas externos, sino muchas veces están dentro del núcleo de la familia. Y no solamente hay que sanar la relación con el padre violador, sino también con el entorno que lo permitió, Sí, ¿no? tengo entendido que ese es cerca del 90, un poco más por ciento que es el entorno, ¿no? Perdón, que es el medio, ¿no? Y no tanto lo exterior, ¿no? Sí, de eso sí, ¿no? Bueno, ese es un tema bastante amplio para hablar y bueno, es bastante Claro. complejo. Mira, en cuanto a las terapias, tienes varios caminos en realidad. O sea, tienes el camino de la decodificación, tienes el camino de la hipnosis, tienes el camino de la reprogramación con Psyche. Hay varias formas de tratarlo, ¿no? O sea, más de cuáles son las recomendadas por nosotros va a ser con cuál resuenas tú. Porque a Sí, la larga totalmente. tú eres la que necesitas el proceso y tú eres la que vas a decir, mira, resueno más con esto o resueno más con esto. Igual Entonces, ¿ah? con el terapeuta también, ¿no? No se resuena Claro, con... claro, tú tienes, es mucho eso, ¿no? ¿Qué vibra tienes con la persona y también cómo te vibra el proceso? Porque Ujú, no todos los procesos son para todos, ujú. ¿no? No sé si te pasa eso, No, David, sí, que, es así totalmente, ¿no? De hecho, hay cosas que no los puedo manejar y los tengo que derivar, ¿no? claro, ¿no? Es así, ¿no? Claro, las herramientas, todo esto, pero al final, cuando uno también se propone, también encuentra lo que necesita, eso sí, también es cierto. claro, claro. Siempre va a aparecer el proceso indicado para ti porque además, otra de las cosas que al menos a mí me funciona muchísimo, yo soy una convencida de que todos estamos conectados a una fuente, a una energía superior, a un programa maestro, a una conciencia, como lo quieran llamar, o sea, llámalo Dios, llámalo lo que quieras, llámalo universo, conciencia, lo que quieras. Pero yo tengo la creencia de que estamos directamente conectados con esa energía, con esa fuente, y muchas veces cuando me he sentido como desorientada, me he sentido asustada, me he sentido quizás con miedo a tomar una decisión porque no sé si ir acá o si ir allá. Lo que hago es en las noches, antes de dormir, pido orientación y Ujú. pido a esa energía, a esa fuente, a esa conciencia, a ese nexo que tengo con la divinidad, que me muestre el mejor camino para mí. O sea, el mejor camino para lo que yo requiero, porque obviamente esa conciencia, esa fuente, tiene como una visión de todo lo que es tu existencia, ¿no? Es una visión mucho más amplia de la que tenemos nosotros. Y pido que esas herramientas o que esas personas o que esos caminos se me revelen. Y de verdad que es mágico cómo se te van presentando personas, oportunidades, situaciones, y tienes la respuesta que tú pides, ¿no? Entonces, a mí me ha funcionado.
A mí me ha funcionado. De repente que comienzo a ver una palabra y esa palabra se me comienza a repetir y está relacionada con una persona y es como que las cadenas de información se comienzan a conectar. Eso es- Entonces, yo creo que es lo que... No, la conexión de la glándula pineal es un proceso, pero no, es una conexión mucho más simple, es una conexión no con... es terapéutica Claro, necesariamente. no, 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 es una conexión de ti como un ser divino, un ser espiritual que eres, o sea, todos nosotros tenemos una chispa divina, esa chispa divina tiene una conexión con esa fuente, donde Ujú. no necesitas intermediarios, entonces, cuando tú pides que se te presenten las personas en el camino, te va a aparecer la persona que probablemente va a ser con la que tú resuenas para que puedas ver lo que necesitas ver y sanar, ¿no? Y entonces te va a aparecer la terapia o la persona o el terapeuta, eso. Confiar también en esa conexión y confiar en que no todo lo vas a encontrar afuera, que la mayoría de respuestas las encuentras dentro de uno, que cuando ya no las puedes manejar, sí tienes que recurrir a procesos que te puedan ayudar, pero recuerden que siempre la conexión y las respuestas las tenemos nosotros, ¿no? Los Ujú. procesos que hay, por ejemplo, los que ofrece David o los que ofrezco yo, son procesos de acompañamiento, ¿no? Son procesos de acompañamiento, donde el trabajo lo hace la persona. Nosotros acompañamos con ciertos procesos y ciertas herramientas. ¿Qué puedes decir a eso, David? Sí, es así, ese es un proceso y de hecho que hay procesos también que toman su tiempo y obviamente la persona también tiene que ir viendo con qué resuena, ¿no? Si es lo que necesita. Pero al final, esto que comentaste, esto de pedir asistencia espiritual es algo de mucho valor a nuestra vida realmente, ¿no? Cuando nosotros pedimos, nos abrimos eso más grande, eh, las respuestas llegan, es mágico. ¿Ah? Yo lo escuché hace algún tiempo con el vaso de agua, ¿no? Pero no necesitas necesariamente el vaso de agua, pero es más tu intención, ¿no? Y se habla de que en la noche, justo antes de dormir, entre este proceso de estar despierto y dormido, que lo pidas y prueben la magia de esto realmente. Es algo que nosotros deberíamos de hacer y deberíamos de dormirnos pensando en qué necesitamos en nuestra vida y cómo podríamos mejorarla, ¿no? Que sería una Así es. mejor opción eh, para nosotros, porque al final los beneficiados somos nosotros mismos, ¿no? De ahí por ahí también les podría sugerir un libro o audiolibro que está en YouTube, Pon al cielo a trabajar, ¿no? Muy bonito, fantástico, que te da bastantes ideas creativas de cómo asistirnos de ese mundo espiritual, ¿no? Que está ahí esperando darnos toda la información, pero nosotros tenemos que precisamente pedir, nosotros tenemos que conectarnos, nosotros tenemos que actuar, ¿no? El Entonces, poder de la intención también es otro libro muy bueno que podría ayudarles, de Wayne claro, Dyer. entonces, este mundo espiritual es muy respetuoso, no se va a meter en nuestra vida. No va a venir un ángel a defenderte de tus enemigos, a cambiar tus cosas, tus circunstancias. Eso lo tienes que hacer tú. Lo que sí va a hacer, te va a dar la sabiduría, te va a sincronizar con eventos, con personas, con libros, para solucionar lo que tú necesitas, ¿no? Para encontrar la información, porque los actores principales de nuestra vida somos nosotros mismos. Mm. Entonces, por ahí vas a encontrar de repente en personas, familiares, no te vas a asesorar con alguien o propiamente desde el mundo espiritual, pero al final la única persona que tiene que actuar eres tú. ¿No? Nadie más va a resolver tu vida. Somos los Así es, únicos responsables de nuestra vida, ¿no? Bien, así es. entonces ya por mi parte creo que eso sería todo. Muchas gracias por haber participado. Bueno, disculpen los inconvenientes que hubo. Se va a tomar seguramente para las próximas veces más precauciones también. No sé si tienes algo más que decir, Maritza. Sí, nada más pónganse a mirar su interior, pónganse a preguntarse qué quieren, cómo quieren moverse a partir de ahora, sean los diseñadores de su destino, de sus propias vidas, de lo que quieran hacer a partir de ahora, cuando se nos abran estas puertas y nos digan ya pueden salir, que salgamos realmente renovados, que salgamos transformados, que haya servido para algo, que nos hayan tenido mes y medio o 2 meses
en esta cuarentena y que sepan de que somos creadores de nuestras propias vidas y que creamos a través de lo que pensamos y de lo que creemos y de lo que sentimos. Si no tienen buenas creencias o si tienen creencias muy limitantes, pues busquen cómo cambiarlas. Hay procesos maravillosos para eso. Y tomen acción porque nosotros somos los únicos responsables de lo que nos pasa. No podemos culpar a nadie más. Tenemos que tomar responsabilidad, tenemos que aprender a ser adultos emocionales. Entonces, eso. Y recuerden que tienen una divinidad dentro y que tienen que aprender a escucharla, tienen que abrirse, tienen que conectar con esa divinidad. Que esa divinidad siempre los va a saber guiar, siempre los va a conducir por el camino del amor, siempre los va a conducir con el camino que sea para su más alto bien y su mayor bienestar. Bien. Entonces, gracias. Bueno, ahí tienen nuestras páginas, los números también por si quieren hacer alguna consulta ya más en privado. Y bueno, pues será hasta una próxima oportunidad. Bien. De verdad, gracias a todos por la espera, por la paciencia. Estuvieron los que tuvieron que estar y gracias por haber transitado con nosotros estos minutos de adversidad y haber insistido, porque eso es una gran muestra de quiénes son y de lo que tienen por dentro, ¿no? Y eso es lo que tienen que hacer siempre, perseverar. Muchísimas gracias a todos. Bien, Marisa, nos vemos. Chao. Chao.